los africanos no la han domesticado. Es que estamos hablando de la cebra que no es domesticable, que es un animal salvaje. Es un animal salvaje en tanto no ha sido domesticado. Pero han pasado millones de años sin que nadie la domestique. Pero si no han procurado hacerlo. Como le un consta. experto en domesticar Le caballos se la consta. domestica. Bueno, no Estoy podemos... seguro. Pues ya lo habrían hecho. No, hombre, pero si domestican animales mucho más salvajes que la cebra. No, nunca. No, los leones, por ejemplo. ¿Se han En domesticado? los circos, claro, los ponen a hacer Bueno, lo que les da la gana. Yo no apostaría que son como muy... Bueno, no brutos, son muñecos domesticados, de cuerda, pero yo no Bueno, apostaría. Yo no dormiría en una No, yo habitación tampoco. con un león. ¿va? Ah, no, yo ni con Sí, una en leona. En cambio, con un perro sí. Con una leona sí. No, tampoco. Ah, bueno. Usted, don Alberto, dormiría con una leona. No entiendo el chiste. No, ni yo tampoco. Ah, bueno. Es que no es chiste. Él dice que él no dormiría con un león ni con una leona. Digo, ¿y Yo usted? digo, en una habitación donde hay un león yo no dormiría. Ahí está una película de tres atorrantes ahí que le roban un león a Tyson, a Mike Tyson, y se lo llevan amarrado con un mecate. Este señor cree las películas. Y claro, Claro, sí lo vi, sí ahí se Por ve. eso. Y ahí no es que creo. Esto es un instrumento visual para comprobar que existe una cosa. Ah, bueno, eso no hay ningún truco ahí. Ahí saquen Una cosa es que exista un león y otra cosa es que existe una película. la cosa. porque esa película, acordate que Aquí tuvimos uno muy cortés y muy amable, don León Cortés. A ver, seguí. Perdón. No, yo estaba pensando en eso de la domesticación de los animales. Bueno, en África y en la India el elefante no era doméstico hace mucho tiempo Claro, ahí está. y ha no, sido sí, ¿no? domesticado. Lo ponen a jalar Pues, leña. entonces, todo eso Si esa mole se milita puede... en favor de lo que yo vengo sosteniendo. Fíjate qué Que la interesante. cebra no es doméstica. Fíjate qué interesante. Es que en el zoológico de Miami, el grande, no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo, bueno. Hay una cebra. Unas cebras. Espérate. En la sastrería también. Espérate. Hay unas que yo le tomé fotos y todo porque me llamó la atención, que la mitad es rayada y la otra mitad no, la parte de atrás no Ahora, es eso es rayada. una especie. Y entonces, bueno, pero me dijo el tipo que estaba ahí, seguro frenó de golpe. Y se le fueron las rayas por delante. Que a mí me hizo mucha gracia. Qué idiota. Porque sí, no es una especie, como una especie. No puede ser. No, ya es... Se acabaron las cebras. Les voy a enseñar. Es Voy que- a traer la fotografía para que la vean. Es que con esos animales, como uno no está familiarizado con ellos, no se da cuenta de eso. Hay variedades. O sea que hay siete clases. No, es que hay cebras de rayas blanco y negro. Claro. Y otras que hay de blanco, negro y blanco. Exactamente. Que están en otro orden. Hay unas cebras que tienen así y otras que tienen No, así. esas no. Esas no hay. ¿verdad? Bueno, No, las que sí hay unas que empiezan en negro, otras que empiezan en blanco. está loco. Está No, loco. no, No, hombre, lo pone uno a hablar tonteras de usted. ¿Cuál Entonces no ¿Cuál vuelvo. teatro ¿verdad? fue primer inaugurado? ¿El América o el Variedades? El Variedades. Fue más viejo el Variedades. Es anterior al Nacional. O sea, es que yo tenía la duda entre el América y el El Variedades. América es como de 1914 y el Variedades es como de 1890. ¿Viste que lo está comprando el gobierno? Sí, me llamó la atención. Pero ahora la pregunta que yo me hago es qué va a hacer el Estado con 3 teatros, porque... ¡Tres! ¿Cómo? El El Nacional, el- Raventós, la Sala Vargas Calvo. 3 que hay en el local del Perdón, ministerio. la Casa Presidencial. Es otro teatro, no. Bueno, No, ese es un circo. Es un circo, bueno. Bueno, no me dejaron No, hacer. perdón. No, es que ya no, vuelvo a empezar. En el edificio del ministerio hay 3 teatros. A ver. Bueno, hay 3. Sí. Y después está el Nacional, el Vargas Calvo, el Raventós, que le sigo llamando Raventós, Sí, yo también. el Teatro de la Compañía,
Sí. que está ahí en la En la aduana. aduana. 7. Chiquito. Sí, bueno. Ahora compraron otro. Sí, yo digo, Perdón, ¿no? hay otro donde estaba la Con la una junta. penitenciaría. Hicieron todo un Ah, escenario. bueno, sí, ahí hay unas plantas. Ahí hay un teatro. sí. Enorme. Ese es Son enorme. estatales. Sí, muy bonito. Es muy bonito. Pues ya tiene 8. Ahora, lo que pasa es que ¿Por qué no, quieren otro? no es para ser reaccionario, pero me pregunto, está bien que el edificio se salve con fines de conservación arquitectónica, lo que quieran, pero un teatro más en manos Que lo del declaren Estado... patrimonio nacional, punto. No, Es que la municipalidad fue la que quiso comprar ese teatro hace unos 10 años. Su candidato. La municipalidad de San José, Arias quiso comprarlo, pero no pudieron pagar lo que la familia Ginesta pedía. Ginesta. Sí, el punto es ese. Bueno, yo digo que si efectivamente hubiera un movimiento artístico, teatral, dramatúrgico, ginecológico adecuado, Ginecológico. pero es que, perdón, Ah, ginecológico. Los teatros están Ginecológico. vacíos. Yo oí ginecológico, y qué raro. Sí, yo también. Ah, bueno, ya somos dos. ¿Qué dicho? bueno, Pero si están los teatros vacíos, entonces, ¿con qué los van a llenar? no, sí, y me lo pregunté, pero lo que pasa es que si uno dice eso, van a decir que es que uno está contra el progreso Contra la cultura. y nada tiene que ver. Sí, así es. El punto es que con las salas que hay, y chillan los ratones en los pasillos. ¿Por qué el Ministerio de Cultura no saca licitación esos teatros que tiene para grupos que quieran meterse ahí a trabajar en serio? Sería interesante, ¿eh? Porque Tener su ahora sala y el grupo que entra, ahora como, falta como que- el grupo de las máscaras o el otro grupo Sí, en un sí, momento sí, determinado sí. tiene su escenario. No necesita No, estar- pero te queda el problema del público. Usted puede hacer 18 estadios como el Estadio Nacional en Costa Rica y nos estamos fritos, ¿verdad? No. Pero aquí hubo toda una época donde se llenaban todos los teatros más o menos pequeños, pero se llenaban. Y hacían meses de funciones. Y de manera que sí hay cultura teatral. Lo que pasa es que la han abandonado también, ¿verdad? Porque han hecho unos teatrillos con unas cosas más malas que hasta que da pena, ¿verdad? Y aquí- En todas las ciudades del mundo hay Sí, ese claro. teatro. No. claro. Ese teatro barato, sí, don Alberto. Lo que pasa es que ahora Yo, nosotros- por ejemplo, Pero- que he vivido en Nueva York, Pero usted, nunca me enteré de ese tipo de teatro barato en Nueva No, York. yo tampoco. Yo viví en Nueva York también. vea, Alberto, lo que pasa es Sí, que tenés razón. usted no buscaba eso porque estaba loco. No, pero yo estaba leyendo los periódicos y los anuncios de los teatros y me daba cuenta que no había anuncios de teatruchos. No, y había Mira, no. Y luego en la- lo que se llamaba el Greenwich Village, después le pusieron En Londres Greenwich, no existe después ese le teatro. pusieron el Soho. Eso es una En el idealización Greenwich de la Village. cultura europea y gringa. No, cierto que son excepcionales. En Madrid sí existe En ese teatro. Sydney, claro, la ópera de Sydney, pero yo me imagino cómo anda. Yo no Es sé. obvio, don No, Alberto, ese necesita teatro, ese teatro de cochinada, este teatro de cochinada no existe en las ciudades importantes. Yo iba Unas ciudades diciendo, cultas. a propósito de lo que vos comentaste, eso de es, que eso es viviste una en Nueva York, idealización. En Moscú hay un existe, lugar, existe. Lo que yo he Madrid, viajado por el mundo, manos arriba. lo que yo he viajado por el mundo ha sido de teatro en teatro. Sí, sí, Alberto, yo sé, pero es tu que- cultura es más que nada eso. No, pero Alberto, Así usted, es que- usted llega a Nueva York y va a... Ey, hombre, es como cuando dónde? yo mismo, yo ¿A llego dónde vas? y pregunto dónde están dando ópera, dónde están dando teatro. de No, cierta- todo está en el periódico. Lo anuncian por No todos preguntás. lados. Sí, sí. Es que usted no es el Lampoon, el Harvard Lampoon, por ejemplo, donde hubiera encontrado todo. Esto es de Boston, no es de Sí, Nueva York. bueno, y Boston es una ciudad como Alajuela, me va a decir. No, No, Alberto, creo que eso es una idealización de la metrópoli no, gringa hay inglesa. ciudades, No. hay ciudades donde hay eh, ese tipo de teatro. no, hay ciudades... México es una, por ejemplo. En México existe ese tipo de teatro. En España existe ese tipo de teatro en Madrid. Pero en Nueva York, Bueno, perdón, es que y hace rato estoy tratando de comentar, sí, don Alberto vivió, yo viví en Nueva York y me gustaba mucho ir a ciertos sectores que decían que había teatro bonito y en ese entonces existía lo que se llamaba el Greenwich Village. Después le claro. cambiaron y le pusieron el Greenwich. Después lo volvieron a cambiar y ahora le llaman el Soho.
Bueno, así es, estupideces. Y ahí había algunos grupitos de teatro y no eran al contrario, eran experimentales. experimentales, muy creo bonitos. que simplemente... Y el Soho era, es decir, el Greenwich Village era el lugar donde se experimentaba de todo. Mira, es que yo puedo hablar de Es Nueva como York. decir que hay una ciudad donde no hay cloacas. Yo puedo hablar de Nueva York. Sí, pues. Yo puedo hablar de Nueva York porque viví 3 años en Nueva York. Y me la sé. Sí, claro. Y siendo, como he sido un tremebundo aficionado al teatro. Pero es que, don Alberto, hay un problema de clase. Y usted no iba la clase con la que usted se relaciona cuando llega a Nueva York no es la clase que le va a inducir a ir a esos lugares. Perdón, a mí ¿Y cómo me tocó entero la- dónde y la gente que le interesa en esos lugares, dónde se entera de ellos? Bueno, eso era... No es en la prensa. Perdón. A Beto no le tocó lo que me tocó a mí. A mí me tocó la época de la fuga de los cubanos y se estaba llenando de cubanos con una cultura muy rudimentaria en ese entonces. ¿Ah? Y ellos, vamos a cual, casi todos al Greenwich Village, Greenwich ya se llamaba. Y no había porquerías ahí. Bueno. Había teatro experimental muy interesante. Yo no creo. Bueno, pero en fin, sí, Yo puede no ser. creo, Como porque decir vos es como que- decir que que no hay cloacas, sí, en, bueno. en toda ciudad grande hay una HEZ social Sí, claro. y eso, Pero eso, en todas las ciudades del mundo, lo satisface el cine. Y las películas cochinas se anuncian. en los es como decir que no hay, ¿cómo se llama? Corrales de boxeo clandestinos y todo ese tipo de cosas. No, Alberto, Pero este teatro, es que el teatro no puede ser Sí, clandestino. teóricamente parece que tenés toda la razón. Yo viví, la verdad, nunca fui a esos lugares. Cuando en Bruselas yo recuerdo, yo nunca fui, pero ahí me contaban los que iban, y los que les daba por de vez en cuando pasear por ahí, que había un teatro así que se llama Les Anges Noirs. Y que yo Ay, nunca, me estoy acordando de y que yo decía, no sabía si era Los Ángeles Negros o el Mono Negro, porque si se dice igual, Les Anges Claro, Noirs. claro. Me estoy acordando de Estados Unidos. Mi hermana vivía en New Jersey y yo iba a visitarla y una vez el marido me invitó a ir a Newark porque había un teatro de porquería ahí, de viejas chingas y de escenarios vulgares. Descorteses. Sí, muy En descorteses, Ámsterdam, muy ¿verdad? Sí, descorteses. pero esto no es lo que tenemos en San José. ¿Perdón? Esto no es lo que tenemos en San José. Ese Ah, que- no, digo yo. Allá No, es en quiero inglés. es que me decir. acordé de eso. No, Eso es que ratifica lo que estamos. Yo lo que sostengo es que lo que tenemos en San José no existe en Nueva York. Sí, bueno, yo no soy, No. era muy aficionado al teatro, aquí ya no. Lo que pasa no me es gusta. que es como, vamos a ver, Me gustaba todavía el Teatro del Ángel, me gustaba. Ya no. Ya no. la alta cultura es algo que sobrenada. De eso no hay duda. El arte... Mira, no hay nada se más ejerce- comercial que el teatro de Nueva York de Broadway. Pero ahí no ves porquerías. No, Ves mal teatro si querés. Sí, claro. Hay mal teatro, malas comedias, pero en fin, que cierran y son 20 o 30 teatros que están alrededor de Broadway, en lo que llaman Broadway. Como un nombre que conocen, el teatro formal. Pero ahí no te dan por Desde la diplomacia no se descubre eso, don Alberto. ¿Qué? Es lo que pasa, desde la diplomacia no se descubre eso. Yo no hice vida diplomática. No, pero es que no es lo mismo. Claro, dígame, ¿qué pude ver yo en ¿Y qué? vos crees que entre los diplomáticos, si hubiera eso, no se correría la bola? Mira, a tal parte. ¿O es que crees que los diplomáticos son castos? No, pero hay... Sí hay cosas, Sí, no. hay cosas que son, Yo estoy seguro que yo llego a digamos, Varsovia y me encuentro criticables, eso. perdón.
En Naciones Unidas, a mí me tocó, yo creo que a vos no, pero me tocó, había una organización que se dedicaba a entretener a los diplomáticos, a hacer una fiesta, un swimming party, un tal party. Una orgía. Espérate. Y un día me llegó una invitación y me llamaron por teléfono para lo que se llamaba un swapping party. Yo no sabía qué era. Bueno, Espérate, claro. yo no tenía ni la menor idea. Y entonces le pregunté a nuestra secretaria, que era muy simpática, muy amiga. Mila A Mila. Y Mila sabía todo. Entonces le dije, Mila, ¿qué es un swapping? Y le dije, ¿pero qué pasó? No, eso es para cambiar señoras. Es una fiesta, usted va con su señora y ahí cambian. Y no, por supuesto que ni se lo comenté a mi señora. Me mata que yo estuviera recibiendo esas cosas. No era correcto y sin embargo existía en Naciones Unidas. No, Qué pero, horror. En tu tiempo no había eso. A mí me pasó, pues, en relación con eso, una cosa diferente, pero que confirman. Una vez estando yo en la dirección, en la junta directiva, por así decirlo, de una editorial pública de este país, llegó una novela escrita por la ex esposa de un diplomático costarricense que está en Washington. Ajá. Y entonces, en la novela, ella describía el mundo ese donde había estado. Ajá. Y entonces, claro, al final de la novela puso una frase: todo lo aquí dicho es verdad. Y entonces yo advertí a la editorial que eso creaba un problema. Claro. Marital. Podía conllevar una acusación por ¿cómo se llama? Claro. Entonces, se le dijo que cambiara eso y no quiso. Y eso me valió una vilipendiada de unas mujeres amigas de ella después, porque yo era el culpable de que no habían publicado la novela. Finalmente la novela apareció publicada en una editorial privada y sí le había quitado eso. Claro, como era una editorial pública tenía que embarcarse, sí. Pero lo que narraba era eso. Sí. Era eso, y claro, entonces ya sabe quién era el participante. Sí, claro. Y ahí, eso es algo que... Nunca me enteré de esa novela. No valía la pena tampoco. Bueno, digo, no, pero el pueblo se entera. Pero la razón fundamental para que yo recomendara que se quitara eso. Sí, estaba dada por un... era lógico. Si no era malversación de fondos, ni mucho menos. Pero qué tirada, fíjate que después a mí me valió eso. ¿Qué es malversar? No es escribir mal versos. Escribir mala poesía. Hoy iba a venir con un libro y es sinónimo era de muy ripiar. pesado, entonces no lo traje, uno de poesía. Es sinónimo no de hemos ripiar. leído hace rato, don Alberto. Sí, ya sé. Es que ya la poesía se acabó. Te voy a explicar que la poesía que a vos y a mí nos gusta ya la hemos leído aquí. Toda no. Pues toda no, pero pues ya hay que empezar a registrar a ver qué. El otro día dijiste que esa poesía no le gustaba a Fernando. Digo yo, claro que le gusta si él nos ha leído alguna poesía. Yo la aprecio, lo que pasa es que yo... ¿Te aburre? No. Probablemente si yo fuera a poner a leer poesía, leería algo más contemporáneo. Por ejemplo, hoy en la mañana volví a leer para beneficio de mi espíritu. Ajá. Y pensando en la política nacional, un poema de Cavafis que se llama Esperando a los bárbaros. Ajá, y pensé, sería muy bueno leerlo, claro, a propósito de lo que está pasando en el país. Está bueno el título. Pero eso es lo que estamos nosotros esperando a los bárbaros. Pero eso podría ser un buen título, pero no para una poesía. Es que yo no sé la para un manifiesto. No la conozco, don Alberto, es que Cavafis, pero don Alberto, Cavafis no era un ripioso. Ajá, sí. Pero en todo caso ese poema... A mí sí me llamó la atención el título, no lo he leído. Sí, la pregunta, ¿por qué? Bueno, tal vez debería decir un tiro leerlo, porque sí, es muy... Sí, ahora, lo que pasa es que entonces, como ocurre con algunos poetas, las traducciones, sobre todo ese es un poema que es traducido del griego y entonces, y no del griego antiguo, claro. Pero vos trajiste una vez unos poemas
del sueco. Pero extraordinario. Stromer, claro. Sí, sí, pero sí. bueno, no, yo no creo que la poesía de una época esté muerta porque es de esa época. Es No, como claro. la música, es como decirme que Que ya Beethoven no. claro, ¿cuándo se ha oído más a Beethoven que ahora? Es decir, no, Perdón. yo creo que no pasan 24 horas sin que en este país al menos no transmitan en algún lado un fragmento, aunque sea de una sinfonía de Beethoven. Sí. Y eso, no quiere Es decir que- inmortal. ¿Ah? Es Sí, inmortal. claro, no. sencillamente. Pues Lo que será pasa es que hay. la historia y seguirán los años y los milenios y seguirá Beethoven sonando bien. Un día salió, a propósito de eso, un comentario de un señor que tiene mucha influencia no, pero bueno, sí participa mucho en cuestiones de encuestas y eso aquí en este país, en la red, criticando este programa porque estando el país como está, don Alberto estaba leyendo, poemas del siglo de oro. El siglo de oro, sí. Sí. Y claro, entonces habría que ponerse a cantar rancheras, supongo, para estar a tono con la situación del país, ¿verdad? No, hablar solo, hacer un poema rimado todo sobre Mae. Entonces quedaría muy bien. Sí. ¿Con qué Ya ritmo vamos a mae? aterrizar. Que cae. ¿O no? Todavía no, ¿verdad? Espérese un minuto. Un segundo. Un segundo. Es que la muchacha que nos sirve el café, esta señora tan amable, me había dicho que si yo no tenía, porque yo le conté que tenía una nieta que hacía cosas muy bonitas, que por qué no hacía 3 tazas bien bonitas, ¿no? Entonces hablé ayer, que me acordé, hablé con mi nieta, y le dije, usted no podría hacer 3 tazas así, asadas, es grande, ¿verdad? Como, Que se vean. Sí. Y digo, pero vea, hagamos una cosa, póngale dibujos de naturaleza y pajaritos y de todo alrededor y corta así y pone Costa Rica única. Me dice, ¿por qué? Estaba mi hijo, que es, dice, eso acaba con el otro, por Costa Rica es única en esto. Entonces me las va a hacer y las vamos a sacar aquí. Lo que debió haber sido única, es única en naturaleza, es única en un montón de cosas, es única en latrocinios también, pero es única, es única. Así que aterricemos ya, ¿verdad?